grandes rasgos. Pues que la verdad no entendí muy bien específicamente la parte de la prueba de bondad, pero entendí que se utiliza para diferenciar si un grupo de datos se es parecido, bueno, se ajusta a una distribución esperada de una población. Sí, Jimena, gracias. Justamente eso, esto es el propósito de esta prueba G cuadrada. Habíamos dicho hace ya algunas semanas que en tercer año revisábamos la familia de las G cuadrada como elementos de las pruebas no paramétricas que están contempladas en su programa de estudio. Hay muchas otras pruebas estadísticas de tipo no paramétrico, pero bueno, hace algunos años decidimos que estas eran las que eran importantes que ustedes comprendieran. ¿Por qué? Pues no, porque ya habíamos dicho, la perspectiva factores de riesgo requiere que ustedes comprendan cuál es el procedimiento, cuál es la lógica, cuál es el razonamiento estadístico que va detrás de las pruebas G cuadrada. También en algún momento dije que uno de los supuestos o de los requisitos de las pruebas G cuadrada es que eh, el 80% de las casillas tengan valores observados, perdón, valores esperados mayores o iguales de 5. Y que cuando este supuesto no se cumple, o sea, hay más del 20% de casillas con valores menores de 5, pues tendremos que utilizar otra, otra prueba que no sea de la G cuadrada. Y que es solo para tablas de 2x2, tablas de contingencia de 2x2, cuando se da este evento de que al menos una de las casillas, de 2x2 son 4 casillas, entonces ahí no es el 80%. Dice, si una de las casillas tiene valor esperado menor de 5, aplíquese Fisher. Y los programas estadísticos son tan avanzados, tan bien pensados los grupos de programadores que la hacen, que ya lo contemplan y ustedes verán que sus resultados meten sus datos y cuando cruzan las variables y luego les dice, ¿no? Usted pedimos G cuadrada y resulta que en alguna de los cursos nos dice que se utilizó eh, prueba exacta de Fisher. En inglés vienen las leyendas y nos señala que una de las casillas, al menos una de las casillas tenía un valor menor o igual de 0.05. Y también les comenté que el, la dificultad con Fisher, si no la hacemos, o sea, hacer manualmente Fisher es porque lleva factoriales. Y factoriales nos llevamos mucho tiempo, están haciendo. Sí se puede, ¿no? Una vez que lo comprendan o empujoncitos y jaloncitos y resbaladito, vamos para allá, logran hacerlo, pero lleva mucho tiempo, muchas horas de estar con la calculadora haciéndolo, porque se equivoca una. Entonces no es muy, si no tenemos el programa a mano para que se haga, es un poco eficiente el que ustedes la apliquen, la desarrollen como están desarrollando estas de G cuadrada, porque sí son un poquito tediosas, porque en función del número de categorías, pues van a tener que hacer, la sumatoria es más o menos larga o más o menos corta. Pero con Fisher es denso. Entonces, solamente recuerde que cuando vean esa
leyenda que aparece cuando corren sus datos se debe a esto, a que no cumplió ese requisito y la máquina en automático hace los cálculos. Muy bien, y yo esperaba que cuando leyeran ahí, pero no lo leíste en Fisterra, ¿verdad, Jimena? Sí leí la parte de chi cuadrada, pero especialmente lo de la prueba de bondad no lo encontré como tal en Fisterra. Así es, yo también volví al Fisterra, metodología de la investigación de Fisterra. Saben que tiene un menú bien amplio. Me fui a las pruebas de chi cuadrada y busqué el articulito que había sobre bondad de ajuste y ya no está en ese registro. Por algún motivo lo cancelaron, pero bueno, no es necesario que sepan más y van a ver ahorita que prácticamente este es el concepto que es importante que sepan, ¿no? ¿Para qué sirve? Yo tengo un libro de estadística en el cual aprendí estadística, en donde tiene como 7 páginas llenas de ecuaciones para poder entender esto, ¿no? Y realmente, pues, ni a mí me sirve, ¿no? Yo lo aprendí, lo vi, bueno, está esa, hay otras pruebas más eficientes, pero por lo pronto tienen ustedes que entender bien por qué usarla y cómo, cuál es el procedimiento para hacerla. Entonces, hoy vamos a continuar en ese sentido. Ya les había comentado alguna vez eh, el razonamiento estadístico, como los procesos de razonamiento, llevan un tiempo, primero conocerlos, entender su lógica y luego aplicarlos en muchas ocasiones y en ocasiones diferentes para que podamos comprenderlo cabalmente. Y ustedes lo van a hacer porque toda la vida van a enfrentar literatura relacionada en donde va a haber eh, alguna prueba estadística. Creo que solamente en los reportes de caso clínico, creo que es la única literatura donde no vamos a encontrar algún elemento de estadística. Muy bien, pues vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Me avisan cuando ya se vean. Les recuerdo, estamos en métodos técnicas de investigación 3. Estamos abordando la prueba chi cuadrada para bondad de ajuste. Y bueno, pues luego se les olvida quién fue su maestra. Yo, María Luisa Rojas Bolaños, médica cirujana. Nuestro plan de vuelo es que comprendan ustedes los conceptos teóricos básicos sobre la bondad de ajuste que nos ofrece chi cuadrada, que mejoren el dominio del procedimiento sintético para diseñar el plan de análisis estadístico a fin de contrastar la hipótesis. Hay un término que generó un autor argentino apellidado Pope. Él habla de la falsación. Se ha escrito mucho sobre las hipótesis, no tienen idea de cuánto y qué densa es esa, más densa que la estadística. La literatura relacionada con la generación del conocimiento, la epistemología y la filosofía que va detrás de estos procesos. Y en esa generación del conocimiento, pues Pope ha sido fue una figura muy destacada, es una figura muy destacada, y ha trabajado mucho y creó una serie de términos complejos. Tú van al diccionario y la Real Academia pues no lo tiene, y entonces se va haciendo solamente una literatura muy especial. Y me acordé que también para hablar del contraste de hipótesis, él llama falsación, porque señala que había
mencionado alguna vez, que nuestro razonamiento estadístico se fundamenta en la posibilidad de rechazar hipótesis nula. Hipótesis nula o hipótesis de igualdad. Ese es falseable, así dice el autor. Falseable, no es que sea falsa, sino que él tiene ahí hace una serie de disertaciones sobre el término, pero tiene que ver con esto, que por la estadística, la teoría probabilística, solamente nos permite rechazar o no rechazar hipótesis nulas. Bueno, vamos también a mejorar el dominio del procedimiento aritmético para calcular la prueba G cuadrada de bondad y ajuste y, por supuesto, a interpretar los resultados. Entonces, desde las últimas 2-3 sesiones, vengo empujando 2 procesos de razonamiento en ustedes. Uno que tiene que ver con la etapa de contraste de hipótesis. Ese procedimiento o pasos a seguir cuando llegan ustedes a esta etapa de diseñar el plan de análisis estadístico cuando tienen una hipótesis de investigación. Si ustedes no tienen hipótesis en su trabajo, o sea, su argumento para presentar la pregunta de investigación es que existe un vacío de conocimiento. Entonces, se quedan en describir y así, no hay más. Ahora, si además en ese elemento de descripción, pero si ustedes toman o sus unidades de observación provienen de una muestra aleatoria, entonces, aunque no tengan una hipótesis, tendrán que probar que sus resultados son capaces de inferir, o sea, que los resultados de la muestra, de sus estimaciones, hacer inferencias hacia el universo. Si es que utilizamos una muestra aleatoria. Si no la utilizamos, a veces se hace el ejercicio, pero realmente no tiene sentido, ¿no? Si sabemos que la muestra está sesgada, que solamente corresponde a un determinado grupo, es absurdo hacer ese proceso de inferencia estadística. Y la tercera etapa, la más compleja en el razonamiento intelectual estadístico, es cuando tienen ustedes una hipótesis de investigación, y entonces habrá que contrastarla. Y para ello es lo que estamos utilizando estas pruebas. El modelo de G cuadrada para bondad y ajuste nos permite resolver si hay diferencias significativas entre una distribución observada, o sea, una distribución empírica, una distribución real de frecuencias y una distribución teórica también de frecuencias. En ocasiones, esa distribución teórica no viene de un proceso matemático, sino que aceptamos como la distribución teórica cuando tenemos datos sobre el parámetro. Hay diversos estudios que nos dan los datos de la población, nos tenemos el parámetro, queremos saber si esa distribución de una muestra se parece, se ajusta o no a los valores del parámetro. Y preguntaba acerca de si habían leído, porque yo esperaba que ustedes me dijeran, pues parece que hay un problema con los grados de libertad, porque en lo que leímos dice bien, ¿no? Que son los grados de libertad eran líneas -1 por columnas -1, -1.
Y creo que nos habíamos quedado a solamente considerar líneas -1 por columnas -1. Para bondad y ajuste debe hacerse -1. Todo así como está, lo ven ustedes en el subrayado amarillo. Hay algunos autores que proponen los grados de libertad como B minúscula -1 y otros más como K de categorías -T -L y K corresponde al total de clases o categorías. Entonces, vean ustedes, cuando se utilizan diferentes notaciones o diferentes símbolos para lo mismo, pues crea mucha confusión. Entonces, quedémonos solamente con la ecuación o la fórmula o la operación que están viendo en subrayado para cuando tengamos que definir los grados de libertad. Por otro lado, ya les había comentado que los programas estadísticos, si nosotros decimos que queremos procesar nuestros datos bajo bondad y ajuste, la máquina en automático va a generar los grados de libertad, nos va a dar el valor de esos grados de libertad. Va a ser la ecuación, va a ser las operaciones, ya está programada para hacerla. Pero en el caso con ustedes de que están haciendo las cuentas, arrastrando el lápiz, pues es necesario que tomen nota de esto. El modelo estadístico de la prueba de G cuadrada, recordemos otra vez, es toda la familia G cuadrada tiene básicamente el mismo componente, ¿no? Es una variable aleatoria cuya distribución de muestreo es aproximadamente igual a la sumatoria de los valores observados menos los esperados elevados al cuadrado sobre el valor esperado. Dice esperada, pero está refiriéndose a frecuencia, ¿no? Y acá tenemos otros ya más detallados, estos componentes del modelo G cuadrada para bondad y ajuste. Como ven, ya lo habíamos revisado, ya lo estamos conociendo. Es muy parecido a la G cuadrada para grupos independientes y solamente cambia la forma de cómo calcular los grados de libertad. Ese es uno, esto es lo que es arrastrar el lápiz, y el procedimiento simplificado para contraste o prueba de hipótesis, que es así como deseo que este es procedimiento. Ya les había dicho, es el procedimiento de cómo se hace curación de una herida, ¿no? Ese es el procedimiento. Tomamos cómo se hace el lavado quirúrgico. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué es de arriba hacia abajo y no es de zigzag, ¿no? ¿Por qué no se debe pasar por la misma zona con la misma gasa, ¿no? Esas situaciones que son de cómo hacer bien las cosas, pues esto es lo que ustedes tienen que aprender, cuáles son los pasos que debo seguir, que debo planear cuando voy a hacer la etapa de contraste de hipótesis, sea una prueba paramétrica o no paramétrica. Los requisitos para ambas pruebas es que la elección de las unidades de observación debe ser aleatoria, o bien si fue un diseño experimental, la asignación fue aleatoria, y que las observaciones sean independientes. Ojo, porque vamos a ver el caso donde se contradice uno de estos supuestos o requisitos. Y bueno, ahí están los 5 pasos para que ustedes los recuerden, ya van a soñar esta diapositiva, igual que la de los requisitos estadísticos para factores de riesgo, pero es necesario, ¿no? Para que no se les olvide que así debe ser. Ustedes ya pusieron en algún lugar su hipótesis de investigación, es solamente traerla y anotarla cual tal.
El paso 2, elaborar la hipótesis. ¿Quién termina de describir los pasos? Ya hablé yo demasiado. A ver, Luis, hace mucho que no te oímos. ¿Cierto? Adelante. ¿En qué paso se quedó? ¿Estabas en clase o no estabas en clase? Estabas dormitando. No, sí, aquí estoy, pero no vi en qué paso se quedó. Reempiézalos desde el 1. Es 1, anotar la hipótesis de investigación. 2, elaborar la hipótesis estadística. 3, elegir el estadístico de prueba. 4, establecer la regla de decisión. ¿Cuál es Y la regla 5, la de conclusión. cómo enunciamos la regla de decisión? No sé. Bien. Alguien que apoye a Luis y que le diga cómo se enuncia o cómo se describe o cómo se escribe la regla de decisión. ¿Es el rechazar o aceptar la hipótesis nula? Tiene que ver con esto, pero ¿cómo se enuncia la regla de decisión? ¿Con decimales? No. ¿Alguien que se acuerde? Era si el valor de mayor que el valor crítico. Y recuerden, es un enunciado condicional que debe escribirse tal cual que lo he dicho en otras ocasiones. Rechazar hipótesis nulas si el valor, ya lo que acabas de decir. ¿Quién respondió? Gloria. Gracias, Gloria. Como acaba de decir Gloria, si el valor de la prueba para el caso G cuadrada, si el valor de G cuadrada calculada o empírica es mayor o igual que el valor crítico. El valor crítico es ese valor de tabla de esa misma prueba con un alfa determinada que determinamos con tiempo, un alfa de 0.05 porque es lo convencionalmente aceptado. Ahora, a lo mejor si es un ensayo clínico controlado, no nos termina de convencer el 0.05 y lo ponemos a 0.01. Si el valor de crítico, un alfa de 0.05 y X grados de libertad, los grados de libertad van a variar, ya habíamos dicho, en G cuadrada va a variar en función del número de categorías. Entonces, en este caso es así. Otra vez en la condicional es rechazar hipótesis nulas si el valor de G cuadrada calculada o empírica es mayor o igual que el valor crítico de la G cuadrada teórica, con un alfa de 0.05 y determinados grados de libertad. Esa es la regla de decisión y así se debe escribir. Recuerden, en este proceso de contraste de hipótesis, no es lo mismo aceptar hipótesis nula que no rechazar. El concepto, la idea es no rechazar o rechazo hipótesis nula. No puedo rechazar. Entonces, ya digo qué fue lo que dije respecto a las hipótesis alternas. No puedo rechazar, pero no se puede escribir se acepta hipótesis nula. Eso es
es erróneo, es en esta lógica de este señor Popper, que es el que planteó las reglas, no va, es un error. Ahora podemos rechazar hipótesis nula. Y bueno, la establecemos, la escribimos, luego acá faltaría un paso, un elemento entre el 4 y 5 es hacer el procedimiento, ¿no? Hacer lo que tenemos, lo que están aprendiendo ahorita. Y el quinto paso es tener una conclusión estadística. Esa conclusión estadística es parte de la conclusión final del estudio, pero no es toda la conclusión del estudio. Muy bien, una vez que ya recordamos vamos a decir que la prueba G cuadrada de bondad de ajuste permite dar respuesta a la pregunta, la distribución de los datos de la muestra concuerdan con la distribución teórica. Y entonces yo les tengo un caso acá, es el caso 2, porque el caso 1 ya lo resolvimos la sesión pasada. Y dice que un estudio sobre el hábito de fumar en adolescentes mostró resultados positivos en el 33% de los hombres y 28% de las mujeres que participaron en uno de los conglomerados de una muestra aleatoria a nivel estatal. El equipo de investigación sospecha que los resultados se deben a que en ese conglomerado hubo más hombres que mujeres. ¿Cómo podríamos resolver esta duda? Es ejercicio para ustedes. Y espero que vayan dando las respuestas. ¿Qué tenemos que hacer para resolver esto, jóvenes? Los 5 pasos de la prueba de hipótesis. Muy bien, tendríamos que plantearnos una hipótesis y luego hacer los 5 pasos. Muy bien, vamos a brincarnos todos esos pasos, eso los van a hacer ustedes y me van a enviar a casa porque ya acabo de decirlos, ¿no? Entonces es muy fácil, pero es volver a escribirlos. Hagamos la parte del procedimiento. ¿Cómo demostramos? O no demostramos que esta distribución de los datos deriva de que hubo más hombres que mujeres, o bien se ajusta a lo esperado. Ya se aplicaron los pasos, saben, eligieron el estadístico de prueba, es bola cantada, es la prueba de G cuadrada de bondad de ajuste. Muy bien. ¿Y ahora qué hace?
Nada todavía. ¿A alguien se le ocurrió lo primero que deben hacer? Doctora, es que no entendí muy bien qué preguntó. ¿Cómo resuelven el caso? ¿Qué hacen? Pues la prueba de hipótesis. Ajá, alguien dijo, no sé quién dijo, escribo el plan de los cinco pasos del procedimiento de hipótesis, ya está. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué sigue? Pues, realizar la tabla de contingencia, pero necesitarían más datos. Sale. Entonces van con el procedimiento para calcular la G cuadrada. Primero ordenan o tabulan los datos efectivamente o correctamente, como acabas de señalar, en una tabla de contingencia. ¿Qué es lo que tienen? Bueno, lo que tienen es que no fuman, que hay hombres y que hay mujeres. Y entonces ustedes saben que ese es el valor observado, ese es el valor que obtuvieron. ¿Cómo calculan el valor esperado? En los casos en los que no se tenga, se establece en 50%. Sí, ¿por qué 50%? ¿Cuál es la lógica? La lógica que te llevó a decir 50%. Para tener un equilibrio. ¿Y quién está respondiendo? Yo, Julio. Ah, Julio, sí. Recuerda, decíamos, si la variable que estamos estudiando para el caso, la
la variable sexo, no influye en en el fumar o no fumar, pues entonces deben ser iguales, ¿no? 50 y 50. Si fueran 3 categorías, ¿de cuánto sería ese porcentaje? Creí que se iban a acordar con el ejemplo de la manzana. Si no hay preferencia, pues va a repartirse en partes iguales. Si yo tengo una unidad y tengo 3 categorías, ¿en cuánto voy a repartir mi unidad? Pues al 33.33%, ¿no? Así es. ¿Y si fueran 5 categorías? Al 20%. Al 20%. Y proporción. Lo pongo en proporciones para suprimir el símbolo de porcentaje. Entonces ya lo tenemos acá en proporciones. Y ya tienen ustedes la ecuación que les va a permitir hacer el cálculo y obtener su G cuadrada calculada. Por favor, que lo hagan. Está sencillito. Ya quienes lo están haciendo. ¿El total? Ajá.
¿Nos da cuánto? El punto 04. Ahorita déjame ver mi apunte porque creo que a mí no me dio eso. Igual a mí me dio 0.04. Ah, entonces sí debe ser. 0.02. A ver, restaron punto 61 menos punto 50, eso es 11. 11 elevado al cuadrado sobre, más bien punto 11 elevado al cuadrado sobre 50, ¿no? Y luego en el otro también es 11. 50, 50 menos punto 39 es 11 elevado al cuadrado de 50. Eso nos da 0,4. Esta es su G cuadrada calculada. Luego, ¿qué hacemos? Buscar el valor crítico. Ya obtuviste elegiste tu estadístico de prueba. Tendríamos que ver cuál fue la regla de decisión para que una vez que tenemos el valor de G cuadrada calculada, apliquemos la prueba la regla de decisión. Y entonces, ¿cuál tendría que ser? ¿Cuál sería el valor crítico? ¿Cómo sabemos el valor crítico, jóvenes? Pues habíamos dicho, nos vamos a una tabla de distribución de valores de G cuadrada y lo buscamos. Entonces, ¿cuántos grados de libertad tenemos, jóvenes? Dos. ¿Dos grados de libertad? Sería 1, ¿no? Un grado de libertad. ¿Y con qué alfa? Ahí está, un grado de libertad. ¿Con qué alfa vamos a trabajar? ¿Con .05? Con punto 0,5. Y entonces, ¿cuál es el valor crítico? ¿Se ve bien? ¿Alcanzan a verla? 3.84 dice. 3.84. Entonces, aplicar la regla de decisión, ahí habíamos dicho.
¿Cuál es la regla de decisión? Que me la dicten. Es rechazar hipótesis nula si el valor de G cuadrada calculada o empírica es mayor que el valor crítico. ¿Y cuál es el valor crítico? Porque ese es el concepto general. Aquí estamos haciendo la aplicación. ¿Sería el de 3.84? Sí, ¿cómo me lo dictas? Pues es rechazar hipótesis nula si el valor de G cuadrada calculada es mayor que 3.84. Bien. Esto es porque tiene un alfa de, o sea, el valor teórico con un alfa. Voy a poner con letra. ¿Un alfa de cuánto? De 0.05. 0.05. Doctor, ¿Cuántos grados de libertad? 1. 1 grado de libertad. Sí, dime. Una pregunta, doctora. ¿El valor de alfa siempre lo vamos a tomar como 0.05 o en qué ocasiones utilizaríamos otro? Pues depende de la precisión que quieras tener, de la confiabilidad que desees tener. Habíamos dicho en biomedicina, aceptamos que sea de 0.05 el error aleatorio, el alfa, porque sabemos que restamos 1 menos alfa es 95. Entonces tenemos 95% de confiabilidad, pero habrá ocasiones en que querramos que esa confiabilidad crezca y tendremos que poner un alfa más pequeña, ¿no? Todo va a depender del propósito del estudio, del diseño del estudio, del control que tenga sobre las variables. Si es un experimental estricto, pues podemos subir el valor de alfa. Muy bien. Y entonces, ¿qué hago? Ya vimos la regla de decisión. La aplico y ¿qué digo? ¿Cuál es mi conclusión? No se rechaza la hipótesis nula. Yes. Voy a tomar este esquemita que debí haber pegado allá, cerca. Habíamos dicho en algún momento es mejor, es conveniente tener una imagen, ¿no? Porque así decimos rechazar, pero a lo mejor no la vemos bien. Y está este esquema de ese autor, de Neyman y Pearson, en donde nos dice, acá nos queda muy claro dónde está el valor crítico. Ya habíamos dicho que este valor crítico debe ser de ¿dónde quedó? Ahí está. Ahí está mi valor crítico. ¿Y de cuánto fue mi G cuadrada? De 0.04, creo. 0.04. Y entonces, ¿dónde queda 0.04? En la región de no rechazo de hipótesis. En la región de no rechazo, justo. Por acá. Por acá. Entonces, no puedo rechazar hipótesis nula. ¿Y qué concluyo?
porque la idea es que respondamos. ¿Qué tan diferente es ese 61 como valor esperado del valor teórico 50-50? ¿Es significativamente diferente? Pues no sería significativo, Así es, ¿por qué? porque no se rechaza la hipótesis pues, De igualdad. de igualdad. Así es. Entonces, ¿los datos se ajustan o no se ajustan a la distribución esperada por sexo? Sí se ajusta. Sí, se ajusta. Muy bien. Muy bien. Vamos con otro. Como les dije, si no hacemos manitas, acá si no arrastran el lápiz, ponen rápidamente su calculadora. Espero que ya se hayan dado cuenta que necesitan una calculadora, porque quienes no tienen computadora y están con el celular, pues no pueden hacer las operaciones con la rapidez que se necesita. Cuando teníamos las sesiones presenciales, yo les pedía que llevaran su calculadora. No lo he hecho, ¿verdad? Creo que sí, desde muestreo les dije que era conveniente andar con su calculadora. Esas calculadoras chinas de 30 pesos funcionan muy bien, porque... Muy bien, ya leyeron el caso. Otra vez, ¿cómo dan la respuesta a esta pregunta? Pues sería lo mismo, ¿no? Habría que hacer los 5 pasos con la posterior realización de pues la recopilación de los datos a utilizar y formular la tabla de contingencia. Hacen su plan, ya lo van desarrollando y ya cuando llegan al procedimiento arreglan sus datos, ordenan o tabulan sus datos. Y entonces, esa primera tabulación, pues ustedes pusieron los tipos sanguíneos, las columnas, los 4 tipos sanguíneos, y tienen 2 categorías, o sea, ¿de dónde proviene? Uno que es el nacional, y luego la otra línea que es la muestra local. ¿Y qué es lo que observan? En esa primera tabla, ¿qué es lo que observan? Pues que los datos ¿Sí?
esperado, está el nacional, pues, el censo, ¿no? Los datos esperados, ¿qué? Perdón. La primera tabla de arriba. O sea, es la única, ¿verdad? En esta, ¿qué es lo que observa? Ustedes entrenan sus ojos para distinguir diferencias. Hacen ese de dónde está Willy o las 7 diferencias que aparece, creo que en el diario sigue apareciendo o en los libros de que como ustedes ya puro celular, ya no compran esas revistas de entretenimiento. Pero allá, por cuando estaban en el kinder o en la primaria, seguramente sus familiares para entrenar su atención, su observación, sí buscaban esas 7 diferencias. ¿Qué notan de diferente en la primera tabla? Que hay frecuencias absolutas y frecuencias relativas. Muy bien. Y entonces son dos unidades de medición diferentes, ¿no? No podemos trabajar con 2 unidades de medición diferentes, sino que tienen que ser similares. Y entonces nos vamos a nuestra columna de total y vemos que pues en la muestra local sí sabemos cuál es ese total, ¿no? O sea, si no estuviera nada más era cuestión de sumarla. Pero si sumamos la de arriba, que son frecuencias relativas, pues nos va a dar el 100% también, pero no sabemos. Entonces, ¿qué hacemos para poder hacer las operaciones? Una regla de 3, ¿no? ¿Eh? Una regla de 3, ¿no? Una regla de 3 y convertimos nuestras frecuencias absolutas de la muestra local, las convertimos a frecuencias relativas, como está aquí en la segunda tablita, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, asumo que las muestras local es el valor observado y que esos valores nacionales son la distribución teórica, pues porque lo nacional es lo que ocurre a nivel de México. Entonces yo puedo comparar qué tanto se ajustan estos datos que estoy observando de la muestra local con los datos que me ofrece el parámetro con la distribución teórica que me ofrecen los datos nacionales. Entonces ya pusieron ustedes allí sus, espero lo van a poner en algún momento. Y el tercer paso es realizar los cálculos. ¿Cuáles cálculos? Bueno, estos cálculos de la G cuadrada, la sumatoria de lo observado menos lo esperado elevado al cuadrado sobre lo esperado para cada una de las casillas. Y como les decía, es más fácil trabajar con fracciones para borrar ese punto, ese porcentaje. Entonces, jóvenes, ahí está. Creo que le voy a dar la primera casilla, la va a resolver Joaquín. La segunda casilla la va a resolver, ¿quién ha hablado el día de hoy? Bueno, se la vamos a dejar a Jimena. La tercera casilla va para Atala. Y la cuarta casilla se la dejamos a Gerardo. ¿Sí están allí?
¿Cuál, doctora? ¿La cuarta? La cuarta, Gerardo. Ya tengo el resultado de la primera casilla, doctora. Excelente, dámelo, por favor. Es 0.02. 0.02. Conforme los vayan teniendo, ¿eh? Si es la tercera, la segunda, la tercera o la cuarta, el orden de los productos. Ya, ¿Cuánto? La tercera es 0,01. el cuarto valor es 0.04. El segundo es 0.002. Muy bien, y eso lo sumamos y nos da ¿cuánto? La voy a poner hasta acá arriba para que la vean bien. Punto cero. Muy bien. Esta es mi G cuadrada. Calculada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hacemos ahora? Jóvenes, ¿qué hacemos? Sería ver la tabla esa, buscar el valor en la tabla. Claro, voy a ver cuál fue mi valor crítico para que yo pueda aplicar mi regla de decisión. Entonces vamos a la tabla. Ahí está la tabla.
Muy bien. Entonces, ¿con cuántos grados, con qué alfa voy a trabajar? .05. Muy bien, me sitúo en la columna. ¿Con cuántos grados de libertad? Me parece que 3. Regresamos a calcularlos. ¿Cuántas columnas tengo? 4. 4. ¿Cuántas líneas? 1. ¿Cuántas líneas? Pues 2. 2. Fíjate que esto sí nos llevaría a pensar, bueno, son 2 líneas o es una sola porque el otro es el valor. De todas las demás no hemos considerado más que una sola, pero todo va a depender de cómo vengan tus datos. Sí, eso le iba a preguntar, porque la anterior pues solo se tomó en cuenta una. Ahora tomamos uno porque nuestros datos reales solamente tenían uno. Nosotros tuvimos que calcular. Entonces serían 2 menos 1 por 4 menos 1, ¿no? 1 por ¿cuántos grados de libertad entonces? 3. 3. Pero ¿se acuerdan de la nota que les hice al principio? Serían 2, ¿no? 2 grados de libertad. Entonces el valor crítico es de 2 grados de libertad con alfa 0.05. Nuestro valor crítico sería de 5.99. Entonces, ¿cuánto dijimos que fue nuestra? Esta fue la G cuadrada calculada. Entonces, el valor crítico, perdón, ¿cuánto fuera? ¿Cuánto fue? 5. No recuerdo el decimal. 5 punto. Ahorita regresamos a verlo. 5.99. Ahí está nuestro valor crítico y nuestra G cuadrada calculada, ¿dónde queda? De 0.72. ¿Antes o después del valor crítico? Pues sería antes, en el área de no rechazo. En el área de no rechazo. ¿Por dónde te gusta? ¿Por acá? No, ¿verdad? Es 0.07, sí, está muy cerquita del 0. Vamos a ponerla por acá. Muy bien. Y entonces, ¿cuál sería nuestra conclusión estadística? Pues sería rechazar hipótesis nula si el valor de G cuadrada calculada es mayor a 5.99. Sí, esa es la regla de decisión. Y Ya la la realidad aplicamos. sería no rechazar La concreta la hipótesis nula. no es posible.
o los datos no me permiten, no es posible rechazar hipótesis nula. ¿Y cuál sería tentativamente mi respuesta a la pregunta de si la distribución de los grupos sanguíneos es similar a la nacional? ¿Qué podemos concluir, jóvenes? Que la distribución sí es similar a la nacional. La distribución de grupos sanguíneos local es similar a la distribución muy bien, jóvenes. ¿Ya será que misión cumplida? Maestra, Sí. tengo una duda en cómo sacó los grados de libertad en este ejercicio. El modelo G cuadrada para bondad de ajuste dice grados de libertad es igual a líneas menos 1 por columnas menos 1 menos 1. Entonces teníamos las líneas, teníamos dos líneas, menos 1, 1. Tenemos 4 columnas, 4 menos 1, 3. 1 por 3, 3 menos 1, 2. Y entonces nos venimos acá a los grados de libertad de la tabla y vimos O sea, se los tomaron grados en de cuenta libertad. 2 líneas o una. Sí, por eso les dije, tomen atención de cómo está construida de manera natural su tabla. A diferencia de la otra donde solamente teníamos una línea, lo que la realidad, lo que el estudio nos estaba ofreciendo. Lo otro tuvimos que construirlo, la distribución teórica. Ese ya no forma parte de los datos reales. Acá nos están ofreciendo la distribución teórica. Ya nos las dicen, esto es así. Porque si fuera una distribución teórica como la que habíamos planeado, decíamos, bueno, si no influye, van a estar al 25% todos. Pero acá ya sabemos que a nivel nacional hay diferencias. El grupo O es más frecuente que la B. Bien. ¿Preguntas? Y les comentaba, ustedes solamente para efectos del ejercicio que van a realizar arrastrando así manualmente, es que van a tener esta consideración de ir a la tabla, de calcular sus propios grados de libertad, etcétera. Porque si meten sus datos a un paquete estadístico, el paquete, desde que ustedes le pican cuál tipo de prueba van a aplicar a sus datos, la máquina en automático ya sabe esta fórmula y la va a realizar. Solamente que debe quedar claro para ustedes cómo se modifican los grados la distribución en función de los grados de libertad. Recuerden
muy al inicio, cuando empecé a hablar de las pruebas G cuadrada, que les presenté una gráfica donde había 3 curvas de distribución diferentes. O sea, todo depende de los grados de libertad. Y depende de los grados de libertad, porque entre más grados de libertad tenga, significa que tengo más observaciones. Y entonces, entre más observaciones tengo, la curva de distribución G cuadrada va pareciéndose más a una distribución normal. Su cola se va reduciendo. El sesgo que lleva a la derecha se va reduciendo. Si no lo recuerdan ahorita, la próxima sesión lo vuelvo a retomar para que puedan visualizar cómo va esa distribución G cuadrada y por qué es tan robusta, tan potente como una prueba T o una prueba Z, sin que tengamos que cumplir los requisitos estrictos para utilizar una prueba paramétrica. ¿En preguntas? Bueno, alguien faltó de anotar su asistencia, porque conté rápido, pero me parece, sí, hay 13 personas. Está bien, creo que conté mal. Muy bien, jóvenes. Pues no les envié los ejercicios porque recordé que habíamos acordado que no había ejercicios así que les llevara mucho tiempo de martes a jueves, sino que estos se hacían de jueves a martes. La próxima semana tengo una reunión para entregar unos documentos. ¿Tengo tu teléfono, Milton? Si no, va el mío. Me citaron a las 12. Y no sé cuánto tiempo se lleven en atenderme y recibirme la documentación que voy a llevar. Me dijeron que es rápido, pero como es abundante los documentos que llevo, a lo mejor se tardan mucho en la revisión y no me dé tiempo de llegar a tiempo a la 1, pero sí voy a llegar a lo mejor un poquito retrasada. Entonces, para que lo tomen en cuenta, yo les avisaría, por eso necesito un teléfono de ustedes, para que yo les mande un mensaje de WhatsApp, diciéndoles, dependiendo de cómo vean que va la rapidez con que me atiendan, voy a llevar los documentos allá donde estaba la escuela antigua de antropología, donde está el servicio médico de medicina, si alguien lo conoce. Y yo vivo por el rumbo de la Cuculcán, así es que me llevaría como media hora en regresar. Gracias, Frida. De nada, espera. Entonces, si yo veo que me va a llevar más de media hora y que no voy a llegar a la 1:30, les aviso para que no me esperen y nos veríamos entonces el jueves 12, 13, 11, 12, 13, el jueves 13. Si el martes 11, ya les digo, por esta situación no pudiera llegar a tiempo.
sigo recibiendo muy pocos que aprendí. Son 4 a 5 personas las que están, no han dejado de hacerlo, ¿no? Permanentemente son las mismas, ¿no? Son las mismas 4 a 5. Recuerden que hay un examen de los contenidos teóricos. Y si ustedes no se ejercitan en escribir, en hacer los ejercicios que quedan de sesiones en sesiones, tenemos de ejercicios, pues tenemos los de muestreo, los que hemos platicado de muestreo, lo que estamos abordando sobre estas pruebas G cuadrada. Luego tienen sinsabores o sabores muy amargos con esa calificación del examen, porque ya el martes o el jueves termino de ver la última prueba estadística que me toca revisar y prácticamente vamos a terminar muy bien antes de mayo, a mitad de mayo, a finales de mayo para el examen. Y todavía tenemos todo junio para que terminen el protocolo. Entonces, jóvenes, yo les pido que le pongan más atención a este punto. Antes la justificación era que se tenían que ir al servicio toda la tarde y efectivamente tercero era un año muy cargado porque tenían clases en la mañana y todas las tardes iban a los servicios, a diferencia de otros de cuarto y de quinto. Pero pues ahorita no están llenos los servicios, entonces yo les pido que le pongan más atención. Les va a servir. Espero que ya estén notando que en las sesiones bibliográficas hay trabajos, hay reportes donde va la estadística y hay estadística. Bueno, en tercero no lo ve, no se nota. Les dan chance de que no vayan estadísticas complejas, pero pues hay cada vez más complejo se hace el asunto porque los programas se hacen más sofisticados y desde que aparecen, de que se puede hacer, pues se van haciendo más complejos. ¿Preguntas? Doctora, ¿y más o menos para qué fechas es el examen? Pues para finales de mayo me gustaría que lo pusiéramos, si es que no tienen exámenes. Ahí lo platicaríamos después, veríamos cómo están de su carga de exámenes para programar el nuestro. Bien, y entonces termino esta prueba estadística y ya todo va a ser asesoría sobre protocolos. ¿Sale? Doctora, una pregunta. ¿Recibió el protocolo que enviaron la semana pasada? Digo, el martes. ¿El martes? ¿Cuál es el protocolo de ustedes? El de Luz LED. El de Luz LED. Sí, lo envió mi compañera Lucy. Miren, he estado muy metida con los de quinto, que me envían hasta 2 veces al día y se ha de haber perdido allí ya les digo, no sé, se juntan los reportes, los correos. Si no les doy respuesta así en 2 días, recuérdenme otra vez, no vuelvan a mandarlo, ahí va, es el mismo. Hasta que yo les dé la respuesta o me mandan un mensaje, ¿no? ¿Qué pasó con la revisión? ¿Sale? Por favor, Julio. Sí, doctora. Bueno, muy bien, jóvenes, pues nos vemos entonces el próximo martes y si no, el próximo jueves. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego.